Shalom a todos, apreciados hermanos y hermanas. Eh, Quisiera que analicemos este video que encontré en YouTube, sobre el cual encontré cosas muy interesantes para poder compartir. Y bien, como para que nos ubiquemos un poquito, sabemos que los alumnos o discípulos de Yeshua recorrieron las comunidades existentes anunciando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas, que eso es lo que significa Evangelio. Anunciando las buenas noticias de que ahora todo el mundo podía regresar a la observancia de la Torá, de la verdadera Torá de Moshe, enseñada por Rabino Yeshua. Entonces, también sabemos que tanto Yeshua como los discípulos dijeron y declararon, anunciaron de antemano que muchos falsos maestros, lobos rapaces, se levantarían en el pueblo, en las comunidades. De hecho, Juan dice, salieron de nosotros, aunque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, recorriendo la historia, nos encontramos con los llamados padres de la iglesia primitiva, ¿sí? O padres apostólicos, se le dice también por su cercanía cronológica con los apóstoles, ¿sí? con los primeros discípulos de Yeshua. Y en este caso nos encontramos con un tal San Ignacio de Antioquía. Y este video me pareció interesante para ver algunas cuestiones. Al parecer, según la historia, él viene a ser el sucesor del sucesor de Pedro en Antioquía, en la comunidad de Antioquía. Escribió varias cartas y bueno, lo demás lo vamos a ver en el video, ¿sí? Pero básicamente estos hombres comenzaron, sabemos que en ese tiempo hubo persecución, hubo inquisición, todo lo que tenía que ver alguna conexión con el judaísmo, con los judíos, con Israel, con la Torá, era perseguido y era aniquilado. Y estas personas, muchos huían, otros morían, otros se convertían de alguna forma a la nueva religión que iba surgiendo. Y acá vamos a ver el origen de varias cosas, sobre todo que tiene que ver con la Iglesia Católica, y lo vamos a ver ahora. Octubre. La Iglesia Católica celebra a San Ignacio de Antioquía, nacido en Siria, probablemente... Vamos de vuelta. Las 9 enseñanzas de San Ignacio de Antioquía. 9 enseñanzas. Cada 17 de octubre, la Iglesia Católica celebra a San Ignacio de Antioquía, nacido en Siria, probablemente en el año 35, ejecutado en Roma entre el año 180 y el 110. Ignacio es uno de los padres de la Iglesia, y por haber sido discípulo de San Pablo y de San Juan, es al mismo tiempo reconocido como uno de los padres apostólicos. Bien, lo que decíamos recién, discípulo de San Juan y de San Pablo. Así que vemos la cercanía cronológica, ¿sí? Con los discípulos de Yeshua. Al menos así lo cuenta la historia, ¿sí? A San Ignacio de Antioquía se le atribuye haber llamado católica a la Iglesia, fundada por Jesucristo. Donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Bien, una de las cosas, decíamos, las comunidades nunca se llamaron un sistema católico, ¿no? Sino que eran israelitas en la diáspora. Israelitas de la Nueva Alianza, o israelitas del Pacto Renovado, o israelitas del Nuevo Pacto. Nombres así, nazarenos, tenían diferentes nombres, pero jamás llamaron católicos universales. Pero bien, acá encontramos la primera mención, ¿sí?, de esta persona y vemos la osadía, el atrevimiento de cambiar conceptos, de cambiar nombres, ¿no? Y acá es donde aparece por primera vez el término católico. Que al fin y al cabo no es malo porque es universal. Donde está Cristo, dicen ellos, está la Iglesia Católica. ¿Sí? Nosotros decimos donde está Yeshua está la Torá. Pero bueno, obviamente ellos lo tergiversaron todo. Católica, escribió el santo en una de sus cartas pastorales,
otorgándole ese título por primera vez. El adjetivo católica viene del término griego katolikos, que quiere decir universal. Los escritos del obispo San Ignacio de Antioquía son de suma importancia porque demuestran la catolicidad de la doctrina desde tiempos apostólicos. Sus cartas constituyen un testimonio de su amor apasionado por Cristo, su profundidad y claridad de pensamiento teológico. Fíjense cómo dice, por lo menos el que está realizando la narración de este video, está diciendo que gracias a los escritos de este hombre se puede demostrar que la iglesia fue siempre la iglesia católica, la iglesia que fundó Cristo. Ahora nosotros veamos la cercanía cronológica que hay y los discípulos de Yeshua lo leemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, y vemos cómo ellos procedían, cómo vivían. Seguían guardando el Shabbat, seguían guardando la Torá. De hecho, el día de Shavuot o el derramamiento del Espíritu Santo, están celebrando Shavuot, están celebrando una festividad o Pentecostés en griego, de la entrega de la Torá precisamente. Encontramos a los apóstoles, a los discípulos de Yeshua, enseñando lo que ellos recibieron también, el guardar la Torá. Entonces es imposible que esta persona o los padres apostólicos, que se le dice por su cercanía cronológica a los discípulos principales, puedan demostrar que la iglesia católica es la verdadera iglesia, porque si no los discípulos de Yeshua hubieran hecho eso y sabemos muy bien que no lo hicieron. Y profunda humildad. San Ignacio manifiesta absoluta certeza de que su inminente martirio por Cristo es un privilegio, por lo que no quiere que nadie lo obstruya. Estas son las enseñanzas que nos dejó San Ignacio de Antioquía. 1. Parto virginal de María. Es el primer escrito, fuera del Nuevo Testamento, en escribir sobre esta verdad. Y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto, y también la muerte del Señor. Bien, ahí entonces encontramos el primer punto, la virginidad de María. En esto hay discrepancia. Yo sé que hay muchos puntos de vista en estos círculos de raíces hebreas y de estudio de Torah, mesianismo, etcétera, que muchos dicen que sí, que era virgen, realmente era virgen, hablándolo en el término sexual. Otros utilizan la palabra, no me sale ahora la palabra en hebreo, para doncella, ¿sí? Para una doncella. Así que hay varios puntos de vista en esto. Esta persona afirma de que María o Miriam, su nombre verdadero hebreo, era realmente virgen en el término sexual. Carta a los de Éfeso. 2. Cristo humano y divino. Como San Juan, San Ignacio nos muestra que Cristo es humano y divino, Hijo de María e Hijo de Dios, primero pasible, después impasible, Jesucristo nuestro Señor. Su doctrina es una defensa contra dos tendencias de la época. Por un lado, algunos de los judaizantes negaban la encarnación y creían en un Jesús solo humano. Por otro lado, los docetistas negaban la humanidad de Cristo. 3. La Eucaristía. Bien. En el segundo punto vemos entonces que, según este hombre, Jesús es, vamos a decirlo en un término griego, sería un semidios. Sería Dios, pero también sería humano. Entonces sería algo así como Hércules. Se presenta en la mitología griega. Un hijo de Dios que en realidad es Dios y es humano. Entonces, ¿por qué él decide hacer esta afirmación? Porque en ese tiempo habían dos corrientes. Una, según ellos, judaizante, que dice lo que dice la Torá, que el Mesías es una persona. Y otros que decían directamente que era Dios mismo. Entonces, entre esas dos cosas, él dice, no, es Dios y también es un humano. San Ignacio de Antioquía es el primero en usar la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento. San Ignacio utiliza la terminología joánica para enseñar sobre la Eucaristía, a la que llama la carne de Cristo, don de Dios, la medicina de inmortalidad. Llama a Jesús pan de Dios, que ha de ser comido en el altar, dentro de una única iglesia. No halló placer en la comida de corrupción, ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero,
que es la carne de Jesucristo, de la semilla de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Reuníos en una sola fe y en Jesucristo, rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Jesucristo. San Ignacio denuncia a los herejes, que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo, nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados, y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. 4. Bien, esto mucho no hay para decir, pero más bien interpretaciones. Yeshua lo dijo: si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendrás parte conmigo. Y lo que está diciendo este hombre es básicamente lo mismo. La gran diferencia es que ellos lo instituyen todos los domingos, porque ahora vamos a ver el segundo punto, cuando bien sabemos nosotros que esto sucedió una vez en Pesaj, ¿sí? Y en representación de ese cordero que antes se comía, ¿sí? Entonces es un sentido espiritual haciendo alusión a ese corderito, no a otra cosa, a una fórmula divina o como lo define él, la pastilla de la vida eterna. No tiene nada que ver con eso. Inclusive Pablo mismo es quien dice que nos analicemos antes de participar, ¿sí? Y que si no estamos en condiciones directamente no participemos. Día del Señor el domingo. Los que vivían según el orden de cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. 5. Bien, ahí encontramos el cuarto punto, como este hombre escribe acerca de que ahora ya no habría que quedarse en el pasado. ¿Cuál es el pasado? Yeshua celebrando el Shabbat, sus alumnos, sus discípulos celebrando el Shabbat. Sin embargo, discípulos de los discípulos también celebrando el Shabbat. Sin embargo, este hombre dice que ya no. Dice que ahora es necesario observar el domingo. La Iglesia es una institución divina, cuyo fin es la salvación de las almas. Quienes se separan de ella se separan de Dios. Debe permanecer en unidad. La unidad es expresión del amor. Es santa, es católica. Fue San Ignacio quien por primera vez se refirió a la Iglesia como Iglesia católica, universal, incluyendo en ella a todos los que son fieles a la verdad. Por doquier aparezca el obispo, ahí esté el pueblo, lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la Iglesia católica. Es inefable, tiene jerarquía a la que debemos estar unidos en obediencia. San Ignacio, como San Juan, puso mucha atención en la relación entre el Padre y el Hijo. El Hijo siempre sujeto por amor a la voluntad del Padre, uno con Él por naturaleza. San Ignacio deduce que debemos imitar a Jesucristo en su obediencia filial, obedeciendo a los obispos de la Iglesia. Sus cartas enseñan que debe haber en la Iglesia disciplina, unidad y sujeción a la jerarquía. Por esto, debéis estar acordes con el sentir de vuestro obispo, como ya lo hacéis, y en cuanto a vuestro colegio presbiteral, digno de Dios y del nombre que lleva, está armonizado con vuestro obispo, como las cuerdas de una lira. Este vuestro acuerdo y concordia en el amor es como un himno a Jesucristo. Procurad todos vosotros formar parte de este coro, de modo que, por vuestra unión y concordia en el amor, seáis como una melodía que se eleva a una sola voz, por Jesucristo al Padre, para que os escuche y os reconozca, por vuestras buenas obras, como miembros de su Hijo. Os conviene, por tanto, manteneros en una unidad perfecta, para que seáis siempre partícipes de Dios. Sus palabras recuerdan a las de San Pablo en Efesios 4, con empeño por guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, a la manera que fuisteis llamados en una sola esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, y obra por todos y mora en todos. 6. Bien, ahí tenemos varias cosas. Por ejemplo, no quiero hacerlo muy largo. El texto que él toma de Pablo, de Efesios, es una parte, pero todo el tiempo nos está hablando Pablo
de que el cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros son importantes y todos son iguales en valor, ¿sí? Y todos necesitan del otro, ¿sí? El que es ojo y ve, ¿sí? O boca y habla, necesita de los dedos del pie para caminar, por ejemplo. Entonces, todos son importantes y ese es el mensaje realmente de Yeshua. Que ustedes sean Ejad, que sean uno, no significa que seamos todos, que todos tengamos que ser... ahí me trabé, ahí la cagué.